tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. No vi lo que la burra vio. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, no vi lo que la burra vio. Números capítulo 12, para que usted entienda la historia. La historia es que vino Balac, un rey de los moabitas, ¿no? Y le dijo a Balaam, mirá Balaam, yo te voy a dar mucho dinero, mucho oro, pero yo quiero que vayas y me maldigas al pueblo de Israel. Porque claro, todos los otros pueblos sabían que con Israel estaba el Dios de dioses y Señor de señores, el Rey de reyes. Y Dios lo bendecía a Israel. Bendecía a su pueblo Dios. Mírelo el que tiene a su lado y diga, Dios te bendice. Aunque parezca que no. Pero escuche. Así que Balac, el rey de los moabitas, vino y le dijo, mirá Balaam, yo quiero que hagas algo. Yo te voy a dar plata, te voy a dar fama, te voy a dar títulos en mi reinado, pero yo quiero que vos vayas y maldigas al pueblo de Dios, a los israelíes. Entonces, acá viene lo que leemos acá. Después léalo en su casa, todo el capítulo 22 para adelante. Va a tener toda la historia de Balaam y la burra. Y dice, pero Dios le dijo a Balaam, no vayas. ¿Qué le dijo? Mírelo al que tiene a su lado y dale, ojo, cuando Dios te dice no vayas, no hagas. ¿Cuántos saben que el no, generalmente el mundo dice que es algo negativo? Alguien me enseñaba, cuando nos enseñaban homilética de cómo preparar un mensaje en el instituto, me decía, nunca pongas el no adelante porque el no es negativo y ya es algo. Yo después descubrí que el no no es negativo muchas veces. El no a veces es positivo. ¿Y cómo empieza este versículo? Pero Dios le dijo, no. ¿Cómo empieza el mensaje? No vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, tranquilo, sos bendito del Señor. Porque todos tenemos miedo que nos maldigan. Tranquilo, que te maldigan todo lo que quieran. Vos sos un bendito del Señor. No somos cualquiera. Y saltamos al versículo 21, dice, y a la mañana siguiente Balaam se levantó y ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Y qué hizo? Se fue con los funcionarios, imagínense los políticos ahí, ¿no? Se fue con los políticos, funcionarios. Hoy diríamos, ¿no? Los políticos. Cuidado, ¿eh? Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor. El ángel del Señor es tipología de Jesús en el Antiguo Testamento. Yo sé que hay teólogos y grandes estudiadores de la Biblia y maestros que dicen que los ángeles... Bueno, tipo de Jesús era el ángel de Jehová. ¿Lo tengo? Ahora, dice, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montados. La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino. ¿Qué vio la burra? No vi lo que la burra vio.
La burra de Balaam vio al ángel del Señor en pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. ¿Qué vio la burra? Al ángel. ¿Y qué hizo? Se apartó de ese mal camino. ¿Pero qué hizo Balaam? Profeta de Dios. La golpeó y le obligó a volver al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de... Bueno. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Cuántas veces Dios le tiene que dar la capacidad de hablar a algo que vos decías imposible? Porque somos tan duros que no la entendemos. Y a veces Dios te tiene que apretar tanto para que te des cuenta que lo tenés a Él que buscar y no andar por cualquier camino, sino que aprendamos a caminar el camino que Jesús ya nos marcó. Cuando vos querés hacer lo que vos querés y no lo que Dios quiere. Y después preguntás, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo estoy en la empresa Salvación, estoy en el evangelismo y hago esto y hago lo otro y hago aquí y hago allá. ¿Y por qué me pasan todas estas cosas? Es hora de rever el camino que estás caminando. Si es un camino de obediencia o es un camino de rebeldía y de desobediencia. ¿Lo tengo? Vamos. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Y él le dijo, es impresionante esto, ¿no? Imagínese que el perro que usted tiene en su casa empiece a hablar. Imagínese nomás. ¿Qué diría usted? O el pajarito, no sé, o el loro que tiene, que empiece a hablar. Le preguntó a Balaam, ¿me has dejado en ridículo? Gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida. Le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor en pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. Y acuérdese, el ángel de la espada desenvainada también, ¿dónde estaba? En el Edén, cuando fue expulsado por la desobediencia. Adán y Eva fueron expulsados por la desobediencia fuera del Edén. ¿Y qué puso Dios en la entrada del Edén? Un ángel con la espada desenvainada. Ese era el mismo, impidiéndole que vaya por el camino que Dios le había dicho que no. ¿Cuántas veces Dios te dijo, no hagas esto, y vos lo hiciste? No me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer.
Y muchas veces te diste la cabeza contra la pared. Tóquese acá. Tóquese acá. Fíjese qué lastimado que tiene acá. Mire las cicatrices que tiene aquí en la cabeza. Diga, ponga su mano acá, ponga su mano acá. Y diga conmigo, el problema es el coco. El problema está aquí. Vamos. Tengo que leer esta. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor en pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones, dijo el ángel. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a vos y habría dejado a la burra con vida. ¿Qué sentencia, no, hermano? ¿Usted está entendiendo esta sentencia de parte de Dios? Cuando desobedecemos, cuando queremos caminar nuestros caminos, sin entender que Él ya nos marcó un camino, que no nos llamó para que vivamos una vida de fracasos, sino que Él nos llamó para que vivamos una vida de victoria. Pero tenemos que aprender a caminar sus caminos. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje, dijo Balaam. Ahora es interesante, mi hermano, que en una manera muy particular, uno puede tomar esto como algo, es una fábula. No es una fábula. Es algo que ocurrió, porque dice que era Balaam, que era un profeta de Dios. No era cualquiera. Balaam era un profeta de Dios, no era un cualquiera. Y Dios siempre habla a la conciencia del ser humano. ¿Cuántas veces sentiste no lo hagas? No escuchaste, lo sentiste en tu interior. Porque Dios trata con la conciencia del ser humano. Dios, ¿cuántas veces dijiste, ¿cuándo Dios me va a hablar? Y Dios te habla continuamente. Cuando te levantás a la mañana y te dice, sonreí, hay un nuevo día. Y vos, ¿qué nuevo día? Y hablas, y vos pensás que estás, ¿no? ¿Con quién estás hablando? Tu conciencia te dice, no lo hagas, y vos lo haces. Dios habla a la conciencia del ser humano. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, no lo hagas? Pero decís, si obtengo esto o aquello, voy a ser feliz. ¿Cuántos de ustedes alguna vez oraron a Dios diciendo, Señor, quiero esto, quiero aquello? Si yo obtengo esto, yo sé que voy a ser feliz y voy a estar en paz. ¿Cuántos de ustedes oraron? ¿Y cuántos de ustedes obtuvieron eso y se dieron cuenta que no le dio la paz, ni le dio la felicidad, ni le dio la tranquilidad? ¿Está entendiendo? No, Señor, si yo tengo esto voy a ser feliz. Y no sos feliz, no hay paz. Porque la felicidad y la paz del hombre no se encuentran en las cosas que podés lograr o en los títulos que podés tener. La felicidad y la paz se encuentran en la obediencia a Dios. Porque cuando yo soy una persona obediente a la palabra de Dios, puedo tener paz. Que las cosas no van a terminar como el diablo quiere, sino con Cristo reinando sobre cada necesidad que yo tenga. ¿Lo tengo acá? La conciencia del hombre es considerada como la voz interior. ¿Vieron que uno dice, la conciencia es la voz interior del hombre, ¿no?
Y con la conciencia es con la que Dios se comunica con el hombre, continuamente. Eso que te dice, no lo hagas, y viene el otro, Satanás, y te dice, hacelo, si todos lo hacen. Y vos te ponés a hablar con Satanás como si fuera tu mejor amigo. Y vos decís, pero ¿verdad, Sata, que si lo hago o no? Pero tranquilo, yo te lo digo como un buen amigo. Si no ves que todos lo hacen, no te pasa. ¿Qué le pasa a los demás? Nada. Estás parado en un semáforo, en rojo, no viene nadie ni de acá ni de allá. 12 de la noche, vos solito, en la moto, en la bicicleta, en el auto, ahí rojo. Vos parás y vos decís, si no hay nadie, paso. Y te dice el otro, pasa, dale, si total, ¿quién te ve? No te ve nadie. Pasa, dale. ¿Verdad, Sata? ¿Puedo pasar? ¿Vos creés que puedo? Pero si no viene nadie. Y vos acelerás, boom, y por allá viene un camión, boom, y te llevó puesto. ¿De dónde salió el camión? La burra habló. ¿Me sigue? Entonces, la conciencia te hace estar en paz cuando obedeces a Dios. Y te hace estar en ansiedad cuando desobedeces a Dios. ¿Qué iba a buscar Balaam? ¿Qué es lo que iba a buscar Balaam? Plata, estatus, sin entender quién era él. Él era un profeta de Dios, no era cualquiera. Pero él quería estatus, que le había prometido ¿quién? Balac, el rey de los moabitas. Plata, estatus. De vos se va a hablar en todo mi reinado. Y el tipo dijo, le pegó el ego. Y ese es el grave problema que tiene el hombre, el ego. Cuando vos permitís que el ego, tu ego, sea más grande que vos, es peligroso. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Dale, no problema. Te espero a la vuelta. ¿Vieron cuando dicen, tranquilo, te espero con el caballo cansado? Que viene con el caballo cansado en el hombro. Tremendo, ¿no? Ahora, hay caminos que al hombre le parecen que son buenos. Ahí en Proverbios 14, 12, mire cómo lo dice esta versión, la versión lenguaje actual. Dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su fin es muerte. Entonces hay cosas que nosotros hacemos que parecen que son buenas, pero si no están en las enseñanzas de Cristo, no son buenas. Si están en las enseñanzas del sistema del mundo, puedo asegurarle que no son buenas. ¿Lo tengo? Entonces, hay caminos que te parecen que está bien. Pero ¿qué va a pasar? Pero cuando llega al fin del camino te das cuenta que hay frustración, derrota. Y Dios no te llamó para que vivas en derrota. Dios no te llamó para que vivas en frustración. ¿Vas a pasar lucha? ¡Claro! Porque muchas personas dicen, voy a la iglesia, ahora acepto a Jesús y ya no voy a tener problemas. ¿Quién te dijo? Vas a tener más que antes. Pastor, tíreme una bendición, pastor. ¿Cómo me va a decir esas cosas? Sí, querido. Cuando estás en el mundo, estás obedeciendo a Satanás. Él te deja tranquilo, total te tiene ahí. Porque el diablo juega con las personas como el gato maula juega con el ratón, chinchón, dice el tango. Con el mísero ratón, chinchón. ¿Cuántos conocen el tango, Y lo habrá bailado ese tango, ¿no? Algunos. Tengo algunos que bailan tango. Porque así juega el diablo.
Cuando hay desobediencia, ¿Cuántos vieron jugar a un gato con un ratón? ¿Lo vieron? Tic, 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 y lo deja escapar. Y el ratón sale corriendo. Y el gato le salta y pim, 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 empieza a jugar. Hasta que después se lo come. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas. Empresa Salvación, 20 años acercando familias a Jesús. Elaboramos de pescado, jamón y queso, carne dulce y salada, fritas, al horno y crudas. Haga su pedido de lunes a jueves para entregar el día viernes en zona centro de la ciudad y de lunes a viernes para entregar el día sábado en zona norte. No solo recibirás las empanadas, sino que también oramos por su vida y por su familia. Empresa Salvación, las empanadas que te acercan a Jesús. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su fin es camino de muerte. Tenemos que aprender a ver lo que ve Dios, hermano. Porque, como decía al principio, Dios nunca ve destrucción. Dios ve victoria. Donde hay muerte, ¿qué ve de Dios? Vida. Donde hay enfermedad, ¿qué ve Dios? Sanidad. Números capítulo 22, versículo 31 al 33. Dice, en ese mismo instante, ahí viene lo que estábamos leyendo antes, pero lo vamos a leer en otra versión, la versión de lenguaje actual. Dice, en ese mismo instante, Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Balaam entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente, que es la manera que tienen los judíos de orar. Frente en el suelo, cola para arriba, ¿no? Que nosotros no lo usamos. Eso habla de humillación, ¿no? Una persona que se postra así, de esa manera, está mostrando humillación delante de Dios. Y el ángel de Dios le dijo, ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino. ¿Por qué? Porque no me parece que debas ir a Moab. Dios muchas veces te va a cerrar puertas y no pretendas abrirla, porque la puerta que Dios cerró no la abre el hombre. El arca de Noé, cuando subieron todos los animales y Noé y empezó a llover, Dios cerró la puerta. Y por más que vinieron y golpearon y golpearon y golpearon, Noé no podía abrir la puerta porque la había cerrado Dios. La salvación era cuando la puerta estaba abierta, no cuando la puerta está cerrada por Dios. Si tu burra no te hubiera visto, si tu burra no me hubiera visto, ni se hubiera parado 3 veces, yo te habría matado y a ella le habría dejado con vida. Note, el ángel, ¿qué le está diciendo a Balaam? Balaam, tu burra vio lo que vos no viste. Y hay veces, hermanos, que hay personas que ven lo que vos no ves. ¿Cuántas veces recibiste una palabra de Dios desde este púlpito? Y porque no estás viendo lo que está viendo Dios.
Estás viendo problemas, estás viendo dificultades, estás viendo enfermedades, estás viendo necesidades, estás viendo que tu problema es grande. ¿Y cuántas veces me escuchó decir, hermano, deje de ver y de adorar a su problema, empiece a adorar a Dios? No le cuente a Dios de su gran problema, cuéntele a su problema de su gran Dios. Cuando usted y yo comenzamos a ver lo que ve Dios, no vemos destrucción, vemos edificación, no vemos muerte, vemos vida. Y es hora de que el pueblo de Dios se levante y comience a ver vida, porque somos benditos del Señor. ¿Cuántas veces somos rebeldes a la voluntad de Dios? Y esa rebeldía no te permite ver lo que Dios está viendo. La rebeldía, la desobediencia, no te deja ver lo que Dios está viendo para tu vida. Dios no quiere que te conformes. Mire a alguno y dígale, Dios no quiere que te conformes. Con lo que tengo está bien. ¿Por qué? Tienes que aprender a pensar por los que vienen, por tus hijos, por tus nietos. Cuando nos casamos con la pastora, orábamos, yo creo que cuando nació Mara, orábamos por el marido de Mara, por las nietas, por lo que iban a hacer las nietas. Y algunos me escuchaban y decían, vete, está loco. No son las mejores, pero son mis nietas. ¿Son remadoras? ¿Cómo es? No, remeras, ¿son remeras? No son remeras. Reman. Jugadoras de hockey. Van a su nudo, sería la casa luz nuestra. Piense en los que vienen. No edifiques para vos solamente. Edifica para los otros, los que vienen. ¿Cuántas veces somos rebeldes a la voluntad de Dios y esa rebeldía no nos deja ver lo que Dios quiere que veamos? Porque para ver lo que Dios ve, yo tengo que dejar la rebeldía, tengo que dejar la desobediencia. Si hay un pecado tremendo para con Dios y que no te deja ver lo que Dios ve, es la rebeldía y la desobediencia. Y en este profeta tenemos el ejemplo. Él no vio lo que veía la burra. ¿Por qué? Porque fue desobediente a la palabra de Dios. Se rebeló contra la... Porque, ¿cómo comienza el relato? Dios le dijo, no vaya. ¿Y él qué hizo? Fue. Hola. Esa rebeldía vos la tenés que aplicar al pecado, a eso que te hace caer delante de Dios. Sea rebelde al pecado, sea rebelde a la desobediencia, sea rebelde a la rebeldía, pero no sea rebelde a la palabra de Dios, porque cuando sos rebelde a la palabra de Dios no vas a estar viendo lo que Dios ve, vas a estar viendo lo que el mundo te ofrece. Y lo que el mundo te ofrece va a pasar, pero lo que te ofrece Dios es eterno. ¿Lo tengo? Dios te llamó para bendecir, no para maldecir. ¿Qué iba a hacer este hombre? ¿Qué iba a hacer este profeta? Maldecir. Dios nos llamó, no te llamó a vos, no me llamó a mí para maldecir a la gente. Dios no te llamó para hablar mal de nadie, tengas o no tengas razón. Dios no te llamó para hablar mal. ¿Qué iba a hacer este hombre? Iba a maldecir. Iba a hablar mal de Israel. ¿Lo tengo? Dios no te llamó para maldecir, Dios te llamó para bendecir. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Mire, dice, finalmente, sean todos de un mismo... ¿Cómo tiene que ser usted? Un mismo sentir. Usted tiene el mismo sentir que los que
ustedes que están acá, ¿tienen el mismo sentir que los que tienen allá? ¿Ustedes tienen el mismo sentir que estos? Y no sé cuál es el sentir. ¿Se da cuenta que nos falta coinonía? Relacionarnos entre nosotros. Porque Dios quiere que tengamos un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que tenemos que tener todos? Ser obediente a la palabra de Dios. Lo tengo acá. Y si usted ve que alguno anda en desobediencia y rebeldía, acérquese y dígale, che, mira, quiero ayudarte a que dejes la rebeldía, a que dejes la desobediencia. Quiero ayudarte a que comiences a obedecer a la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra relación. ¿Lo tengo? Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente. ¿Qué significa fraternalmente? Como hermanos, ¿no? Como familia, amándonos. Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición. ¿Se da cuenta? ¿Para qué fuiste llamado? Para bendecir, no para maldecir. Balaam no vio lo que la burra vio por causa de que estaba desobedeciendo a la palabra de Dios e iba a maldecir al pueblo de Dios. Cuando alguien te maldice, mire, hay una promesa sobre el pueblo de Dios, que Dios se la dio a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Hablas mal de mí y te va a ir mal a vos. El que hable mal de vos, le va a ir mal a él. Porque somos pueblo de Dios, somos benditos. Lo tengo. No, pero yo hablo sabiendo que está haciendo mal. Tranquilo, Dios no te llamó para mirar lo malo. Dios te llamó para que veas lo que Él ve. Y Él no ve lo malo. Por eso digo que el diablo te va a llamar a vos por tu error. Pero Dios te va a llamar por tu nombre, no por tu error. Lo tengo acá. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, tranquilo, lo que Dios bendice no lo puede maldecir el hombre. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje en esta noche? ¿Dios te está hablando? Es hora de que empieces a ver lo que ve Dios. Porque no esperes que el perro, la burra o el pajarito te hable. Prefiero que Dios me hable. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. El ángel de la iglesia. No a la iglesia de allá de Aristóbulo del Valle, Filadelfia. Yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, escucha lo que Dios te va a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Mírelo al que tiene a su lado. ¿Y vos pensabas que nadie lo sabía? ¿Qué dice la Escritura? Yo estoy enterado de todo lo que haces. Lo que vos pensás que el hombre no ve, Dios lo ve. ¿Lo tengo? Estoy enterado de todo lo que haces
y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo. Por eso está acá, ¿no? Y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención. Dígale al que tiene a su vez, presta atención. Voy a darte la oportunidad dice Dios en esta mañana, viendo lo que tú no ves. Dios te dice en esta mañana, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Dios te está dando la oportunidad de servirle. ¿Cómo puedo servir al Señor yo? Y vendiendo a la iglesia. No. Dando testimonio allá afuera de quién es tu Dios. Mostrándole a la gente lo que hizo Jesús por ellos, como lo hizo por vos. Porque ¿cuántos saben que Jesús murió en la cruz del Calvario hace 2000 años? ¿Cuántos lo saben? ¿Usted lo sabe? Incluso los que no levantaron la mano lo saben. ¿Cuántos saben que la tumba que estaba acá quedó vacía al tercer día? ¿Cuántos saben esto? Lo saben. Incluso los que no levantaron la mano. Pero la gente del mundo no sabe todas estas cosas. Sabe por la historia, pero no sabe la importancia que tiene la muerte y la resurrección. No saben. Porque ellos no pueden ver lo que ve Dios. Por eso es importante aprender a ver lo que ve Dios. Lo tengo acá, porque lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. El pueblo de Dios era un pueblo bendito. ¿Y qué iba a hacer Balaam? Iba a maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No vayas, porque ese es un pueblo que yo bendije. Dios tiene una puerta abierta para aquellos que obedecen y le sirven. Y lo hacen de todo corazón en obediencia a Dios. Cuando yo obedezco y lo sirvo al Señor, ¿sabe por qué sigo predicando el Evangelio? Porque quiero que mi descendencia sea bendecida también, no solo yo. Yo les conté 1001 vez que cuando me casé, después que firmé, me di cuenta que lo que había hecho no estaba preparado, aunque tenía 26 años ya, a un mes de cumplir 26 años, ni sabía lo que estaba haciendo. Y fue allí donde me aferré a Dios y dije, Señor, yo sé que el único que me puede enseñar qué hacer con un matrimonio y con hijos si vienen y todas esas cosas. A veces yo pienso, ¿no? No me lo puedo imaginar todavía a Lemuel con un hijo. Digo, ¿qué va a hacer Lemuel? Me imagino que si va a ser como crió a las nietas, a las sobrinas, ¿no? Las sobrinas son. No es que son las sobrinas, ¿no? Puede ser llegar a ser un buen padre, ¿no? Pero yo me veo, viste, como que... Pero es interesante, mi hermano, aprender a obedecer y servir a Dios. Números capítulo 24, así podemos terminar ya el mensaje. Quiero concluir en esta... ¿Está entendiendo esto? La burra vio lo que yo no vi. A ver, ¿cuántos pueden decir conmigo? La burra vio lo que yo no vi. Números 24, del 1 al 9, dice la Escritura. Como Balaam ya sabía lo que Dios quería, mírelo al que tiene a su lado, vos sabés lo que Dios quiere. Lo que pasa que
¿Viste? Está como el perro que tiró la olla. Yo no fui, ¿no? Como Balaam ya sabía lo que Dios quería, no hizo nada para que se le apareciera. Más bien se quedó mirando hacia el desierto, y cuando vio todo el pueblo de Israel en su tienda de campaña, el Espíritu de Dios tomó el control de Balaam. Una vez que Balaam se arrepintió, una vez que Balaam pidió perdón, una vez que Balaam se volvió de sus malos caminos, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Balaam y Balaam comenzó a ver al pueblo de Dios en sus tiendas. Y Balaam se puso a cantar: soy Balaam, hijo de Beor, y sé muy bien lo que Dios quiere. Ahora, ¿no? Ahora estaba viendo lo que veía Dios. Mírelo al que tiene a su lado y dígale: ¿cómo cambió Balaam? Así podés cambiar vos hoy, cuando te arrepientas y digas: voy a empezar a hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces voy a ver lo que Dios ve y no voy a maldecir, voy a bendecir. Y Balaam se puso a cantar: soy Balaam, hijo de Beor, y sé muy bien lo que Dios quiere. Escuchen mi mensaje. Hablo en nombre de Dios, el Todopoderoso. Yo sé lo que Él quiere, pues estuve frente a Él. Qué bonitas tiendas de campaña tienen ustedes, los israelitas. Qué hermoso es tu campamento, pueblo de Israel. Pareces una fila de palmeras, un jardín a la orilla de un río. Eres como flores que Dios plantó, como árboles junto al manantial. Tú y tus descendientes serán como huertos junto al agua. Tu rey será más poderoso que Agag, y tu reino más grande y más famoso. Dios te sacó de Egipto, Israel te sacó con una fuerza increíble, con la fuerza del búfalo. Ahora destruirás a tus enemigos, los herirás con flecha y les romperás los huesos. Como un león que descansa después de atacar, así eres tú, Israel. Nadie se atreverá a molestarte. A los que te hagan bien, bien les irá, pero a los que te hagan mal, mal le irá. Y esa es la bendición que pesa sobre tu vida, mi hermano, mi hermana. La bendición de Dios es la bendición que Dios tiene para con tu vida. Pero cuando usted y yo comencemos a obedecer la palabra de Dios, cuando comencemos a servir a Dios, mostrándole a la gente no el problema grande que tengo, sino el Dios grande que soluciona mi problema. Deje de hablar problemas, deje de hablar necesidades, deje de hablar enfermedades y comience a hablar vida y comience a hablar cosas que Dios quiere que usted hable, que sean cosas que bendigan y que no maldigan. Promesa de Dios: cuando el hombre deja la rebeldía y la desobediencia, entonces viene la bendición de Dios y nadie podrá destruir al que Dios bendice. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere que veas lo que Él está viendo. Y Dios no ve destrucción. Dios no ve muerte. Dios ve edificación y Dios ve vida. Dios ve tiempos nuevos y horizontes nuevos para todos aquellos que se arrepienten, se vuelven de sus malos caminos y caminan el camino que Jesús le marcó. Póngase de pie. Vamos a orar en esta mañana. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.